A continuación, la conferencia Un testimonio transparente, Manuel Zapata Olivella en China, a cargo del profesor Luis Gabriel Cantillo Mojica de la Universidad de Sichuan. Luis Gabriel es profesor del Instituto de Investigaciones Latinoamericanas de la Universidad de Sichuan. Es cofundador de la revista Mareas Pacífico de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Entre sus textos recientes están Celebración de Alipio Jaramillo, Intercambio Cultural y Arte Público en la Conferencia de Paz de los Pueblos del Asia y del Pacífico. Unir los puntos, vivencias, estudio y creación transcultural. Y un testimonio transparente, Manuel Zapata Olivella en China en 1952. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes, profe. Damos inicio entonces a la conferencia. Gracias, Ida. Buenas tardes y muchísimas gracias a la Universidad del Valle por la invitación. Esta mañana vimos un poco el recorrido de Manuel Zapata en Rusia, entonces ahora vamos a llegar a la China. Quiero comenzar con un proverbio chino que es el viejo tonto que quería remover la montaña. Lo pensé a partir de una intervención que dijo el decano Darío esta mañana, de que si uno, con la idea de ir a investigar a Vanderbilt, que si uno no alcanza a hacerlo personalmente, pues uno espera que los alumnos lo hagan. Y esta es una idea que está muy enraizada en la cultura china, como ese pensamiento, digamos que colectivo, y la historia es de un viejo que quería mover una montaña y la gente se burlaba porque pues decía que no va a tener tiempo para terminar, ¿no? de moverla, pero él decía que él está tranquilo, que si él no alcanza, sus hijos o los hijos de sus hijos lo van a lograr. Y digo esto porque de alguna manera cuando digamos empecé a estudiar al maestro Manuel Zapata, no solamente lo admiro por su trabajo como promotor cultural, por escritor, sino que también él, al igual que mi padre, fue un costeño que estudió medicina en la Universidad Nacional. Mi papá, el doctor Cantillo, de Ciénaga Magdalena, estudió y trabajó allá, entonces la facultad de medicina es como muy familiar para mí, y allá fue donde hice el examen cuando entré a la Nacional. Esta pues, presentación tiene muchísimas imágenes, porque también eso es yo vengo del mundo de las bellas artes, entonces no sé, para la cámara, que estén pendientes de que ahora pues van a ver imágenes. Les voy a contar un poco pues, de la universidad donde yo trabajo allá. Después hablaré sobre digamos, la investigación que hice sobre Manuel Zapata, que digamos que el texto que escribí gracias a la invitación de la Universidad del Valle para la segunda edición del libro China 6 AM, pues ahí pueden como leer más a fondo. Y por último, digamos que quiero compartir un poco de cuál era la China que conoció Manuel Zapata, sobre todo mirando pues ya después de casi 70 años o 71, 72 años, en que pues podemos mirar con la historia y sobre todo con la ayuda de mis estudiantes allá en Chengdu. Entonces, si quieres, comencemos. La próxima, porfa. Como para que se familiaricen rápidamente pues, con el mapa de China, el puntico rojo es donde está Chengdu, una pequeña ciudad de 15 millones de personas. Si logran pues, ver que está más o menos rodeada de unas montañas, y se pueden imaginar que todo el agua que baja de los Himalayas pasa por allá, y la provincia se llama Sichuan, que quiere decir cuatro ríos. Y toda esa parte, digamos, de ese valle es donde hay muchos cultivos de árboles y flores, y más al sur, o sea, todo el agua de los Himalayas hace que pues, esa tierra sea muy productiva, y digamos que en la larga historia de China, esa región nunca ha tenido problema de hambruna. Siguiente. Esta es una propaganda para las personas que quieran estudiar en China, apliquen a las becas. Así fue que llegué yo a estudiar a China por una beca del gobierno chino, y vence
en febrero de todos los años, entonces para que las personas interesadas lo hagan. Siguiente. Esta es la Universidad de Sichuan, que es una universidad que tiene 70,000 estudiantes, tiene como 3 sedes, o pues bueno, es como la nacional de acá, pues no, pues de todas las carreras. Si se fijan en la caligrafía, eso lo escribió el presidente Deng Xiaoping, que es de esta provincia de Sichuan, y Deng Xiaoping fue el que, ¿no?, abrió en el 78, inició el proyecto de apertura de China. Siguiente. Este es el nuevo campus, que pues es un campus grandote, y ahí se ve, digamos, el edificio a la derecha donde enseñamos, y a la izquierda la biblioteca, y hay un largo puente, y al final están donde viven los estudiantes, que eso es algo pues como muy común allá, en que todas las universidades tienen residencias para los estudiantes para que no se dispersen. Siguiente. Este es otro ángulo del edificio que una estudiante compartió esta mañana. Pues la foto tiene filtro, pero igual pueden ver que está como en otoño, ahorita cambiando el clima. Y ahí mismo en este edificio enseñó el periodista norteamericano Peter Hessler, del New Yorker, que le tocó devolverse a su país, y en la revista de Mareas Pacífico, en el que vamos a lanzar pronto, ahí va a haber un artículo sobre él para que estén pendientes. Siguiente. También me faltó decir que esta universidad pues es del estatal, obviamente, la financiación es del gobierno directamente, del Partido Comunista, desde Beijing viene el presupuesto. Estos son mis estudiantes, eso fue una presentación a comienzos de año con todos los estudiantes en un ejercicio de teatro, y uno de los proyectos para el segundo o tercer grupo era que se leyeran China 6 AM de Manuel Zapata, y cada grupo tenía que hacer un capítulo. Entonces se podrán imaginar que yo era el único espectador, y estaba muy feliz, y seguro el maestro Manuel también estaría feliz de esta imagen. Siguiente. Esto también fue como un video que hicieron para el año pasado, pues para celebrar el año Manuel Zapata. Siguiente. Estos son pues el libro, la primera edición y la segunda. La primera edición es del 55, la publicó la misma editorial que publicó La hojarasca de García Márquez. Una bella carátula, esa imagen es como de las reuniones del Partido Comunista de Chang'an, ¿no?, antes de subir al poder. Y la segunda, pues un cuento de carátulas, esta es del segundo viaje de Manuel. Yo hoy voy a hablar más que todo es como de su primer viaje en el 52, el segundo, que es como en el 59, es cuando él va con Delia. Siguiente. Entonces Manuel va a China a la Conferencia de la Paz de 1952, que fue como un gran proyecto blando, por así decirlo, de poder blando de China, para tratar de hablar encontrar una solución a la guerra de Corea, entre otras cosas. Siguiente. Esta es una foto pues de la conferencia, se ve al fondo la Paloma de la Paz que pintó Pablo Picasso para el 50, para otro Congreso de la Paz que se celebró en Varsovia. Y está hablando Sun Qinglin, que pues esta mujer política muy importante de China. Siguiente. Esta imagen me encanta, porque buscando fotografías de Manuel en esta época, hay muy pocas. Las dos que conozco están en el archivo de Jorge Zalamea, y si se fijan aquí el primero que está a mano izquierda es Jorge Zalamea, el que está como aquí en plano es Diego Montaña, y si se fijan en el medio detrás aparece Manuel, que casi no se nota si uno no se fija, y cuando lo vi pues fue muy conmovedor ver su cabecita asomada y él muy juicioso escribiendo. Siguiente. Esta es otra pues fotografía con varios de los delegados de la paz. La mujer que se ve tiene vestido coreano, entonces posiblemente pues era de Corea del Norte o Corea del Sur, y están todos entrelazados, ¿no? Y está Zalamea, está Alipio Jaramillo. Tanto Alipio Jaramillo como el maestro Zapata estudiaron en la Universidad Nacional, entonces hay como yo también estudié, como ya les dije, entonces hay como una tradición. Siguiente.
Y además que esta generación de intelectuales colombianos fue muy juiciosa en escribir su paso y su participación en esta conferencia. El libro de Reunión en Pekín de Jorge Salamea, pues lo escribió allá y lo publicó allá, y pues se podrán imaginar que después de eso cómo lo manda a Colombia, ¿no? Entonces pues todo sería cargado por amigos, entonces muy poca gente lo leyó. Esta copia es del Fondo Santos del presidente, no sé si es el mismo que está en la Luis Ángel. Después en el 53 publicó Diego Montaña su trayecto y como también mostrando el contexto político. El de Manuel Zapata es como el más estilo, por así decirlo, el New Yorker, que es como él nos cuenta qué es lo que estaba pasando, pero él no se enfoca en lo que los chinos nos querían mostrar, sino en lo que él quería ver, y él se escapaba de todas las cosas para explorar a su manera, y eso es como lo fascinante de la China que él nos muestra. Y por último está el diario de Jorge Gaitán Durán, que lo publicó en el 56, y Jorge, digamos que sí, son como su memoria, pero también como lo aumenta con notas y textos que él leyó después. Siguiente. Esta es la obra que hizo Alipio Jaramillo estando allá, ¿no? Entonces digamos que la conferencia fue del 2 al 12, después hicieron un viaje de recorrido por la China, y después Alipio regresó a Beijing y digamos que hizo una residencia y pintó esta obra que se llama Convite, y se la donó al gobierno chino, pero desafortunadamente está perdida, no se sabe en qué. He preguntado a todos los museos y todo el cuento, pero no se sabe. Pero bueno, está la foto, no aparece Manuel, pero siempre me gusta imaginar que la persona que está bailando es él, ¿no? Siguiente. Esto es para mostrarles que así como pues Picasso figuraba en la Paloma de la Paz de Picasso, figuraba también pues el artista chino Chi Paishi, que digamos que pues, es el gran maestro del arte chino, y tiene su paloma y es negra. Entonces es curioso esta imagen de la Paloma de la Paz. El siguiente, hay otra imagen, la pongo acá pues para como el arte chino es la tinta china y eso es negro. Igual con las flores, no sé, es toda como la tradición. Y esta fue como la primera vez que la Paloma de la Paz entra como a la iconografía china. Y esta última imagen en la izquierda es del 59, que ya pues es como la paloma blanca que conocemos, pero tiene como toda la hermandad que lo que buscaba China pues en esa época de ser como abrazar al tercer mundo y buscar apoyo. Siguiente. Esta es la celebración del 1 de octubre del Día Nacional de China. Les voy a leer aquí pues un poquito del comienzo que escribí para que se hagan una idea pues del contexto y otras cosas. Entonces comienzo con una cita de Manuel que dice: la nueva vida del pueblo ante nuestros ojos era el gran escenario de China que renacía, como en la leyenda de la fabulosa ave fénix de las cenizas de su propio pasado. Cierra comillas. Bueno, durante años en el Museo Militar de Beijing, en la sección dedicada a la Guerra de Corea, se exhibió una bandera colombiana como vestigio de ese primer conflicto internacional de la Guerra Fría, donde el único país de Latinoamérica que participó y además apoyó al ejército de los Estados Unidos fue Colombia, y esa decisión del presidente Laureano Gómez hizo que por décadas la primera impresión que tuviera el pueblo chino acerca de nuestro país era que fuimos parte de ese ejército agresor del pueblo coreano. Enrique Posada Cano, amigo cercano de Manuel Zapata Olivella, quien vivió en Pekín a partir de la década de los 60, escribió: esta aventura inútil nos dejó, de parte de Corea del Sur, un duradero sentimiento de gratitud, y de parte de China, la presencia en el Museo Militar de ese país de una bandera colombiana agujereada por las balas de los voluntarios chinos que combatieron junto a los norcoreanos. Me sonrojó ver eso. Enrique Posada no sería el único colombiano en sonrojarse. Años después, a comienzos de la década de los 90, el embajador José María Gómez, para mejorar la imagen de nuestro país, inició una campaña publicitaria utilizando los buses públicos de la capital para promocionar la marca Café de Colombia. Esto es 9 años antes de que Starbucks entrara al mercado chino o abriera su primera tienda en Beijing.
Lo que poco se conoce es que durante el transcurso de la Guerra de Corea, mientras unos y otros se agredían en la región del paralelo 38, que terminó dividiendo a Corea en dos, hubo un grupo de intelectuales colombianos que viajaron a Pekín expresamente a contribuir a la paz, entre ellos Manuel Zapata. Siguiente. Entre las imágenes que me hubiera gustado que aparecieran en el libro, en la segunda edición que publicó Univalle, es una donde Manuel describe que está en un tren cruzando un río. Conseguir una imagen pues, en alta resolución fue difícil, pero así lo describe Manuel, y esto es cruzando el río Yangtze. Si por sí sola era de admirar la impetuosidad de la corriente, vigorosa y cargada de oleaje como un mar embravecido, más fue para nosotros descubrir que cruzábamos en el mismo vagón del tren sobre un barco, la gran extensión del río cuyas riberas se perdían en la bruma del horizonte. El siguiente. Esta es un afiche, ¿no? de los como legendarios afiches de promoción de China del Día Nacional, que como ustedes saben, el Día Nacional, pues China pone a todo el mundo a bailar, por así decirlo. En China son 52 etnias y es una oportunidad donde el gobierno les pide digamos, al representante de cada etnia que baile. Y yo creo, ¿no?, que eso impresionó mucho a Manuel, ver que eran muy orgullosos cada uno de sus tradiciones, y él en el libro él cuenta que él se paró y bailó ¿no?, con el pueblo chino. Entonces yo creo que esa es de las cosas que me parece que él como que le enseñó China. La primera imagen es del 49, cuando se funda China, y es muy curioso ver estos sombreros ¿no?, panameños o ecuatorianos que vestía el pueblo. Siguiente. Esta es una noticia que se publicó después de cerrada la conferencia, el 13 de octubre, y aquí la primera imagen que aparece es una niña bajando unas manzanas, porque en China la manzana es símbolo de paz, o significa paz. Y aquí también cuentan que no solamente pues, hablaron de la guerra de Corea, sino también como problemas de derechos humanos y de la situación de la mujer, entre otras cosas. Siguiente. Y aquí es un poco, estas imágenes, digamos, que salen del ejercicio que le puse a los estudiantes de qué pasaba en la China del 52, en septiembre y octubre. Entonces les quiero leer algunas cositas de lo que ellos escribieron. Entonces, el 1 de octubre de 1952, la nueva China celebró su cuarto desfile militar del Día Nacional. Más de 500,000 de personas asistieron a la ceremonia en Pekín. En ese momento China era un país que solo tenía 3 años, aunque comenzó a promover el desarrollo económico, la situación doméstica no se estabilizaba. En cuanto a la diplomacia, solo 19 países querían reconocer su estatus legal y establecer relaciones diplomáticas con China. Además, algunos países intentaban invadir China para obtener sus recursos ricos y territorios vastos. En una palabra, esta nación recién nacida enfrentaba desafíos duros. Siguiente. Este es uno como de los mártires de la guerra de Norte de Corea, pues aquí con el título de "No siempre hemos de recordar al mártir Chiu Xiaoyun". Es como para que se hagan una idea de cómo China recuerda a sus mártires de la provincia de Sichuan, Huang Jiquang, que se sacrificó valientemente para tapar la boca a la ametralladora. Siguiente. Entre las noticias que me causó como más curiosidad es esta celebración de unos Juegos Olímpicos en el campo de prisioneros de guerra, pues, ¿no?, del lado norcoreano o chino. De esto no han hecho una película. Siguiente. Pero aquí en la noticia cuenta cómo los prisioneros imprimieron un periódico y los
uno de los prisioneros o algunos de los prisioneros norteamericanos quedaron como tan fascinados por la cultura, ¿no?, china norcoreana que se quedaron en China a vivir. Siguiente. Esta es una noticia donde el Ministerio de Educación emitió una directiva para hacerse cargo de todas las escuelas. Esto es para mostrar que en esa época, estamos en el 52, ¿no? 3 años han pasado de la fundación de China y digamos que ese proceso de volver lo privado público todavía estaba pasando. Entonces, digamos, eso, y de eso habla Manuel en su libro. Él habla sobre cómo una fábrica de textiles todavía está en proceso de pasar de una familia a ser pues pública. Siguiente. Esto también es para mostrar que, ¿no?, las universidades privadas también empezaron a pasar a ser universidades públicas. Esta es una universidad pues fundada por una comunidad francesa y bueno, todo esto está pasando en esta época. Siguiente. Esto es otra noticia pues más sobre todas las calamidades que no solamente están pasando pues a nivel político, sino también hay como unas catástrofes nacionales, naturales. Siguiente. Esta es una noticia que sí quiero leer porque al mismo tiempo que pasaba la conferencia de la paz, China estaba, digamos, como terminando de, por así decirlo, combatir con los bandidos, lo ponen acá, de Xinjiang, que es la provincia al occidente de China, que tiene la etnia uigur, que son musulmanes, ¿no? Son otra raza, otros idiomas, y en esa época todavía estaban peleando, y entonces dice: tras la fundación de la Nueva China, el Ejército Popular de Liberación desplegó tropas para reprimir la rebelión de los bandidos en Xinjiang, que terminó con éxito en septiembre de 1952, ¿no? O sea que esto pasaba cuando llegó pues Manuel allá, consolidando el poder popular, estabilizando el orden social en Xinjiang y asegurando que la población de todos los grupos étnicos de Xinjiang vivieran en estabilidad y unidad. Siguiente. Al mismo tiempo, sucedió por esa misma fecha la celebración del primer plan quinquenal de China, que como ustedes saben es como se define el programa de los siguientes 5 años, y pues es una imagen que ahorita sería pues, todo lo contrario, ¿no?, lo que uno busca en cuanto a polución y todas estas cosas, pero en esa época eso era el futuro. Siguiente. Aquí hay como unas noticias más light de la ¿no? Primera, como una feria, por así decirlo, del licor chino Paiyo, que es como el aguardiente de ellos. Siguiente. También la primera pues, competencia de tenis de mesa, ¿no?, que si este es el 52, en pocos años se volverían pues, como los campeones dominadores del deporte en el mundo. Siguiente. También comenzaron en el 52 a abrir las universidades, ¿no? Entonces en ese proceso en que el Partido Comunista toma el poder hasta el 52 que eso se restablece. Siguiente. Y una de las últimas como campañas es el luchar contra el analfabetismo. Entonces aquí vemos pues imágenes de enseñanza. Siguiente. Para concluir, como qué está pasando en lo que queremos de hacer como una serie de homenajes de Manuel en China. Entonces, después de publicar el segundo China 6am, pues aquí en la Universidad del Valle, unos amigos del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Pekín tradujeron el prólogo, ¿no? A la historia de Manuel les conmovió mucho y lo publicaron en su red. Siguiente. Y después un periodista de Shanghai que conocí, que su alias es Figo, en honor a un futbolista portugués, le gustó mucho también y lo publicó en este periódico de finanzas de Shanghai, que es muy grande, es como, no sé, decir el Financial Times de Shanghai, y lo publicaron completico, ¿no?, con fotos y todo. Entonces hubo una como buena circulación. Siguiente.
A raíz de esto, el traductor, profesor Lin Yi-an, que ha traducido, ahí puse Carlos Fuentes recientemente, Terra Nostra, y también de Plinio Apuleyo, El olor de la guayaba, él conoció a Zapata cuando fue la segunda vez, ¿no? Como en el 59, y él recuerda que Zapata fue a su universidad, Beijing Foreign Studies University, y habló sobre la literatura latinoamericana, imagínense, en el 59. Y él pues me pidió el prólogo, entonces no sé, estoy esperando que él se anime a ver si lo traduce o alguna cosa. Siguiente. Y el próximo año espero publicar esta antología. Y ayer que la profe Carmen Acosta está hablando de las antologías, entonces me hacía pensar en que esta antología busca mostrar cómo los intelectuales colombianos conocieron a China, ¿no? Pues desde Zapata hasta aquí, y también cómo del lado chino pues han conocido Colombia. Obviamente pues somos un país más pequeño, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay más escritores académicos, pero también una escritora taiwanesa que vino a Colombia en el 82 más o menos y escribió, y ella es como, pues no sé, como una escritora que vivió en España, viajó por Chile, pues Colombia, todo el cuento, le mostró el mundo a China, entonces ella se llama San Mao, entonces también está ella. Y la tercera parte son textos de los descendientes de la comunidad china aquí en el Valle del Cauca, ¿no? Entonces está Pilar Jung, hay textos de Miguel González, etcétera. Entonces es como una gran como celebración de la amistad entre los dos países, y eso espero que pase el próximo año. Ya la universidad le pagó a la editorial y ahora está pues en el proceso ¿no? de censura y todas esas cosas para mirar que no pase nada. Y yo creo que esa puede ser la excusa para ahí hablar de Manuel en China. Y por último, la siguiente, la revista Mareas Pacífico, una invitación pues para que estén pendientes y que próximamente lanzamos el tercer número. Muchísimas gracias.